Señor. Damos gloria a su precioso nombre, nombre sobre todo nombre, el único Dios al que adoramos, al verdadero, al que creó los cielos y la tierra, al que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, al que está reinando con todo poder y autoridad, al que es lleno de amor, de misericordia, de gracia, al que no cambia como cantábamos hoy, al que vive por siempre y para siempre, al Dios de todos los tiempos, al Dios eterno, al Dios que nos amó, que nos perdonó todos los pecados, que nos limpió con la sangre de Jesús, al Dios que nos dio una salvación tan grande y por eso podemos estar en su presencia hoy. Estamos en la presencia del Señor. ¿Sabías? El Señor está acá y con respeto y temor estamos delante de su presencia, pero con toda la gratitud y sabiendo que su gracia y su misericordia se derramó sobre nosotros. Y Él abrió el camino y podemos llegar hasta su presencia sin temor y también sabiendo que vamos a recibir el auxilio que necesitamos. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, que Él nos guíe con el Espíritu Santo y vamos ahora, Señor, en tu nombre, reprendemos a las fuerzas del mal, Señor. Reprendemos a los espíritus inmundos que se opongan a tu palabra. Ahora los echamos fuera de este lugar, los echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendemos a los principados y a las potestades del aire. Si alguien vino con algún espíritu inmundo, ahora se va. Sale de este lugar, sale, lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Los echamos fuera. Solo hay lugar para el Espíritu Santo de Dios. Y Señor, deshacemos trabajos, daños, maldiciones que hayan sido hechos sobre la vida de cualquiera de los que estamos acá. Aún sobre este edificio, Señor, deshacemos los trabajos en el nombre de Jesús. Aún sobre nuestros pastores Oscar y Norma, Señor, deshacemos las obras del mal, deshacemos los trabajos del enemigo, porque no prospera. Nada en contra de tus hijos prosperará, Señor. Lo dice tu palabra y así lo declaramos en esta mañana y nos ponemos bajo tu cobertura, bajo la sombra de tus alas. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, los invito a abrir en Hechos. Y como decimos siempre, ¿no? Lo que compartimos es lo que el Señor nos está hablando a nosotros y entendemos, bueno, que también lo queremos compartir con la iglesia. Voy a ir leyendo algunos pasajes para llegar puntualmente a lo que quiero compartir. Hechos 1 dice así, tengo la versión Dios habla hoy. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Acá está escribiendo Lucas, que era un médico, un hijo de Dios, y él es el autor del Evangelio de Lucas y también es el autor de este libro, Hechos de los Apóstoles. Por eso dice en mi primer libro, ¿no? En el Evangelio de Lucas, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, le dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido sobre lo que debían hacer. Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Porque el Señor Jesús murió, fue a la cruz para darnos salvación, pero resucitó al tercer día. Y esto es lo que dice la palabra, Él está vivo. Durante 40 días, luego de haber resucitado, durante 40 días, se dejó ver a ellos, a sus apóstoles. O sea que después de haber resucitado, Él se siguió mostrando a sus apóstoles. Y les estuvo hablando del reino de Dios.
Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan el Bautista, que había venido antes de Jesús anunciando y preparando su llegada, dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice que ellos les hacen algunas preguntas al Señor sobre algo político, ¿no? Sobre qué vas a hacer en este país, ¿no? En el reino de Israel. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando el Espíritu Santo, como diciendo, pero esto es lo importante, esto es lo que tiene que ver con ustedes. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. En Jerusalén, que estaban en Jerusalén ellos, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Vaya si no era importante lo que el Señor Jesús estaba diciendo en ese momento. Les dice, bueno, yo me voy, pero ustedes tienen que esperar. ¿Se acuerdan que les hablé de la promesa del Padre? Que el Padre les va a dar el Espíritu Santo. Yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, dice en el Evangelio de Juan. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, bueno, tienen que ir a Jerusalén y esperar. Y cuando venga, porque va a venir, porque las promesas de Dios se cumplen, ¿sabías? Porque si Él promete, lo cumple. Tendrá un día, un momento que nosotros no lo vamos a manejar, pero el Señor siempre cumple lo que promete. Y Él prometió enviar su Espíritu Santo y con ese Espíritu Santo darnos ¿qué? Poder. O sea que nos dice que vamos a tener vidas poderosas. ¿Es poderosa tu vida? Yo me lo pregunté también. ¿Siento que tengo el poder del Espíritu Santo, que vivo con ese poder? Bueno, es para pensarlo en esta mañana. Entonces ellos, dice, dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Esta es la verdad. Sé que muchos pueden pensar que suena a cuento, pero es la verdad. Él es Dios y Él puede bajar del cielo como lo hizo, como un niño, como un bebé, como un ser humano, y puede irse al cielo, volver como Él quiera. Y Él eligió en una nube, ¿no? Y dice que lo vieron muchos lo vieron. Y por eso hoy podemos creer en el Señor, porque esos que vieron a aquellos en aquel momento, les marcó tal la vida de decir, sí, realmente es Dios. Dios vino a nosotros, Dios vino a salvarnos, Dios vino a buscarnos, ¿no? Y Él ahora, porque lo vimos, porque subió al cielo, está sentado en el trono a la derecha del Dios Padre y reina con todo poder y autoridad. Él vive, Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y allí está sentado en el trono de gloria, de poder. Toda autoridad, todo poder es de Él. Gloria a su nombre. Y por eso estamos acá. Y por eso podemos creer. Y esa es la verdad, la que dice la palabra de Dios. Entonces dice que, bueno, estos apóstoles, dice, desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Y dice, todos ellos se reunían siempre. ¿A qué? ¿A charlar, a criticar al otro? Dice, todos ellos se reunían siempre para orar.
con los hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Por aquellos días se reunieron los creyentes y eran unas 120 personas. Esto es lo que estaba ocurriendo después que el Señor ascendió. Estaban los apóstoles con otros que habían creído, porque no eran ellos solos, acá dice 120, y estaban reunidos orando y esperando, porque el Señor les había dicho claramente que esperen, ¿no? Que esperen al Espíritu Santo. Hechos 2, cuando llegó la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta importante judía, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. O sea, no andaba uno por acá, el otro por allá, distraído, qué está pasando en este país, cómo están las cosas. No, estaban todos concentrados juntos, expectantes y esperando. De repente, dice, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, porque no todos los judíos vivían en Jerusalén, estaban en otras regiones, pero como esta fiesta era muy importante, venían de todos lados, ¿no?, a celebrar esta fiesta. Entonces, por eso dice esto, que había muchos judíos cumplidores de sus deberes religiosos llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido. Imagínense si pasara acá, ¿no? Dice, la gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros, ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. O sea, había tremenda variedad de personas de otras nacionalidades. Hablaban otros idiomas, ¿no? También hay venidos de Creta y de Arabia. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Porque no hablaban cualquier cosa. Porque cuando nos llena el Espíritu Santo, vamos a hablar las maravillas de Dios. ¿Qué te parece? Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Tremendo. Nosotros lo leemos, pero imagínense lo que fue para que tanta gente de tanto lugar haya visto eso, haya ese viento recio, esto que empezó a ocurrir en medio de algunos, y estaban todos muy asombrados y no sabían qué pensar. Dice que como nunca faltan, ¿no?, algunos burlándose decían, es que están borrachos. Entonces Pedro, un apóstol del Señor, se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles. Todos, ¿no?, se levantan en medio de esa situación y con voz fuerte dijo, y esto me llamó la atención, no es que dijo, bueno, ahora, no, con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, y esto es palabra de Dios y es para hoy también,
derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Gloria a Dios. Entonces Él invita a esta gente, ¿no? A estos que no sabían qué pensar, les dice, lo que está ocurriendo acá es lo que prometió Dios. Él prometió que iba a derramar su Espíritu Santo y lo está haciendo en este preciso momento y de esta manera. Que justamente para los hombres naturales como nosotros, a veces las cosas de Dios no nos cierran, ¿no? Como Él las hace. Pero gloria a Dios por eso. Porque Él no es hombre, ni va a hacer las cosas a nuestra manera. Él las hace a su manera. Entonces Él ahí empieza a hablar del Señor Jesús, les empieza a contar. Seguramente los que estaban ahí sabían lo que había ocurrido con el Señor Jesús, que Él había muerto en una cruz, pero que resucitó y que Él era el dador de la vida, el autor. Él era Dios, ¿no? Entonces les dice, pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, les dice a estas personas, y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Entonces Él les explica, pero también les habla del Señor, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección y de su gloria, que Él está sentado en el trono. Entonces dice, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces dice que se afligieron, ¿no? Los que escuchaban esto se afligieron. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba convenciendo a través del Espíritu Santo. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta promesa, y esto es maravilloso, escuchemos, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces el Espíritu Santo no era solo para los apóstoles, para los 12, ¿o sí? No. Y no era solo para los primeros discípulos, ¿no? Era para todos aquellos, era para ellos, sí, pero también dice para sus hijos y para los que están lejos y para todos aquellos que el Señor llame. Gloria a Dios, es para nosotros el Espíritu Santo. Fue para ellos, pero es para nosotros. ¿Sabías eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos da su Espíritu Santo, lo derrama sobre nosotros. Dice, todos los que habían creído seguían firmes, estoy leyendo Hechos 2:42. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. O sea, todos los que habían creído seguían firmes, dice. Y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para partir el pan. Eso es lo que estaba ocurriendo en medio de mucha gente en este tiempo que había sido derramado el Espíritu Santo.
los primeros cristianos, decimos la primera iglesia, ¿no? La primera comunidad de fe vivía de esta manera, llenos del poder del Espíritu Santo, lo habían recibido, tenían el Espíritu Santo y eso hacía que ellos sigan firmes en lo que se les enseñaba y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. O sea, que era un tiempo tremendo, un tiempo de gloria, un tiempo de asombrarse de todo, ¿no? Habían recibido el Espíritu Santo de una manera tremenda, un viento recio, todo tembló el lugar. Vieron gente que decía, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? frente a esto, a este mensaje tremendo de Jesús, de que Él vino, murió, resucitó, reina, que Él puede perdonar mis pecados. Y no solo eso, sino que empezaban a ver milagros, señales. Y no es que lo tomaban como, mira, se sanó este, se curó aquel. Todos asombrados, ¿no? Y así tenemos que estar nosotros frente a cada obrar del Señor. No nos acostumbremos. Hoy escuchamos un testimonio y sabemos que todos podemos dar muchos testimonios para la gloria de Dios, pero no dejemos de asombrarnos, de maravillarnos por la obra del Señor en las vidas. Amén. Un día ocurre algo. Vamos a Hechos 3. Dice un día, Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Era el templo de Jerusalén. Allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Era lo lógico, ¿no? Ellos lo vieron y Pedro le dijo, míranos o miranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremendo, qué tremendo. Dice, dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie, dio un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo en la puerta llamada La Hermosa. Bueno, yo leía este pasaje y pensaba, qué tremendo, ¿no? Todo lo que ellos venían viviendo. Y un día, como puede ser cualquier día de nuestra vida, el día quizás donde hacemos siempre lo mismo, vamos, venimos, quizás venimos a la reunión como lo hacemos tantas veces, o salimos a trabajar. Bueno, un día ellos estaban yendo al templo a una hora determinada, lo hacían siempre, y estaba este hombre, ¿no?, en la puerta. Era un hombre que estaba siempre, y después si leemos más adelante, dice la palabra que él, acá dice que era cojo de nacimiento, y más adelante dice que él tenía 40 años de edad, o sea que hacía 40 años que él estaba en esa condición. 40 años de tu vida, de mi vida, en esa condición. Dice que lo llevaban y que lo ponían ahí, ¿no?
O sea, él no podía valerse, era como un objeto casi, porque dice así, que lo llevaban y lo ponían ahí. Entonces, ¿cómo sería la vida de ese hombre? Pensemos un poquito, después reflexionemos en casa. ¿Cómo sería? ¿Siempre haciendo lo mismo? ¿Y qué era lo que hacía? Pedía una limosna, ¿no? Y estaría ahí esperando otra limosna ese día. Pero llegaron los hijos de Dios y algo cambió. Llegaron los hijos de Dios y yo no tengo dudas que lo que hace Pedro no lo hizo porque se le ocurrió a él, porque dijo, a ver, voy a probar, a ver si oro, si reprendo. No, estoy segura que el Espíritu Santo lo guió a hacer eso, que si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Creo que no lo hubiera hecho, pero creo que el Espíritu Santo lo guió. Y por eso, cuando pasa y ve a este hombre, no lo ignora, ¿no? Y quizás lo habrá visto muchas veces, porque él siempre estaba y todos los que iban ahí lo conocían. Pero algo el Espíritu Santo le dijo a Pedro, y él fue obediente. Y le dice, miranos, ¿no? Miranos. Qué tremendo mirar una persona. ¿Mirás a los ojos? Cuesta muchas veces mirar a los ojos. A veces no te pasa que hablas con alguien y querés mirarlo a los ojos y te habla, pero mira para allá, para el otro lado. A veces uno lo hace, de acuerdo a qué situación esté pasando. Estamos hablando y te miro un poquito, pero después miro el techo, miro para allá, porque hay algo cuando nos miramos a los ojos. Y más cuando un hijo de Dios mira a los ojos. Mira como mira Jesús, o por lo menos tendríamos que mirar como mira Jesús. Yo le pido eso al Señor, porque sé que no tengo la mirada del Señor. Y le pido, Señor, ¿cómo miraba el Señor? Dice que él veía a las multitudes, y las veía como ovejas sin pastor. Y también en otros pasajes dice que las miraba con misericordia. A Jesús le interesaban las personas, le interesaban. No había, no pasabas desapercibido para el Señor, ni pasás desapercibido. Él te mira en esta mañana. Él tiene sus ojos fijos en vos. Somos muchos, pero Él es Dios y puede mirarnos a los ojos a cada uno de nosotros. Sobre ti fijaré mis ojos, dice un salmo, ¿no? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No es hermoso saber que el Señor tiene sus ojos puestos en mí? Decítelo a vos mismo. El Señor me mira, el Señor tiene sus ojos puestos en mí. Sí, somos muchos hermanos, pero Él me mira a mí y te mira a vos, pero a mí. Y eso qué bien que me hace. Sé que Él me tiene en cuenta, que Él sabe lo que estoy viviendo, que Él me conoce. Gloria a Dios. Y ahí un hijo de Dios miró a este hombre y vio otra cosa. Ya no era alguien más que siempre hacía lo mismo, lo vio de otra manera, lo vio como Jesús mira. Y le dijo algo tremendo, ¿no? No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Viví, disfrutá. Dios tiene una vida maravillosa para vos. Eso le quiso decir. Que Dios tiene una vida nueva, ¿no? No tengo plata ni oro. ¿Cuánto a veces queremos tener plata y oro? No nadar en la abundancia, pero ¿cuánto nos preocupa a veces tener escasez o no tener algunas cosas que en la sociedad nos generan estatus, ¿no? O cierta posición. Pero él tenía lo más.
el tesoro más grande, lo más grande que puede tener un ser humano, y es a Cristo en la vida. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenés vos? ¿Tenés a Cristo? Sí, lo tenemos, sin dudar. ¿Tenemos a Cristo? Sí, porque un día le abrimos nuestro corazón. Y si todavía no le abriste tu corazón al Señor, hoy es el día. No te vayas de acá sin abrirle tu corazón al Señor, que Él venga a vivir dentro tuyo, te perdona, te limpia y te da una vida nueva y te da el Espíritu Santo. Y uno comienza a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Ahora, si tengo a Cristo, ¿doy a Cristo? ¿Lo doy de esta manera como lo dio Pedro? ¿Cómo miro a las personas? ¿Las veo necesitadas de Cristo? ¿Qué necesitaba este hombre? ¿Qué pensamos que necesitaba? Él creía que necesitaba una limosna, pero Dios, que lo conocía, sabía que él necesitaba otra cosa. ¿Y no te pasa en tu vida también? Vos crees que necesitas algunas cosas, pero Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos y es Él. Él. ¿Cuántas veces cantamos que Él es nuestro todo? Que Él es nuestra plenitud. Parece extremista, pero solo Jesucristo basta. Realmente lo que necesitamos es al Señor. Y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Y no son palabras de una canción, son experiencias que uno va viviendo, ¿no? Y bueno, y el que recién empieza en el camino del Señor lo va a ir experimentando. Y los que ya tenemos algunos años lo hemos experimentado, pero lo seguimos experimentando, porque siempre, ¿no? En el mundo va a haber aflicción, vamos a tener luchas, tristezas, situaciones, pero el Señor es el todo de nuestra vida. Y Pedro tenía ese todo y lo quiso compartir con este hombre. ¿Y de qué manera? Le dijo, bueno, en el nombre del Señor, levántate. Y en este caso, este hombre tenía una enfermedad física. Y hoy pudimos ver, y también por tantas veces que oramos, sabemos que el Señor sana las enfermedades, ¿no? El Señor sana, pero también sana los corazones. Y podemos pensar en este hombre también como una figura, ¿no? De una enfermedad espiritual también, ¿no? De una vida sin esperanza, ¿no? De una vida sin sentido. Solo podía hacer eso. No podía imaginar, no sé, una tarde en una plaza, hacer otra cosa. No sabemos si tenía familia, pero dice que todos los días esa era su vida. Y llegó el Señor y lo transformó. Y claro, le dio fuerzas, salta este hombre, brinca, alaba al Señor. Pero ¿y cómo no va a ser así? ¿Te acordás el día que le entregaste tu vida al Señor? ¿No fue lo mismo? ¿No fue lo mismo ese día? Fue maravilloso. ¿Quién no saltaba? Capaz que estabas en un lugar que no lo hacían, pero adentro tuyo, ay, Señor, esto es vida, esto y no lo conocía, ¿no? Y tengo esperanza y te siento y se me abre un panorama delante mío que jamás en la vida hubiera imaginado. Ese es el Señor. ¿Qué les parece? Por eso también Él dijo que Él venía a sanar a los quebrantados de corazón, no solo a los enfermos físicos, sino también a los quebrantados de corazón. Y si hay quebranto en el corazón, hoy el Señor te sana. Yo lo creo. Le pido al Señor que con su Espíritu Santo ahora esté sanando nuestros corazones de todo quebranto, de toda tristeza, de toda desesperanza. Señor, tócanos a cada uno. Te necesitamos. Paseate por
por entre nosotros y saná a los corazones quebrantados. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, y esa es la vida que Dios da. Y este hombre le cambió la vida, como cambió la tuya y como cambió la mía. Y eso es lo que quiere seguir haciendo el Señor. El Señor quiere seguir cambiando las vidas. En ese momento usó a sus apóstoles, ¿no? A los que eran su iglesia en ese momento. ¿Y ahora a quién va a usar? ¿Lo pensaste? Claro, la gente cuando lo ve, imagínense, dice que este hombre no lo soltaba a los apóstoles. Donde iban dice que los agarró, claro, estaba tan contento, ¿no? Pero miren qué interesante lo que dice acá. En Hechos 3, 12. 11, a partir del 11, dice, el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, o sea, imagínense la escena, ¿no? Somos buenos imaginándonos. Pedro, Juan, el cojo que no lo soltaba. Pienso también como cuando yo me entregué al Señor y cuando empecé a conocer a los que tenían a Dios, uno quiere estar siempre con ellos, ¿no? Claro, este hombre no lo quería soltar. Entonces van como otra parte del templo. Y dice, toda la gente admirada corrió a esa parte donde estaban ellos. Imagínense toda la gente corriendo, porque algo tremendo había ocurrido, algo que nadie podía decir, estar mirando para arriba. No, era tremendo lo que estaba pasando. Una persona había sido sanada milagrosamente por el poder de Jesucristo. Una persona de 40 años viviendo siempre igual, ahora estaba en otra condición, en otra situación. Entonces, claro, toda la gente corrió para allá para ver. Dice, Pedro, al ver esto, porque la gente estaba ahí corriendo, mirando asombrada, él dice, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro, por nuestra devoción a Dios? Qué importante, ¿no? Porque ¿cómo somos los seres humanos, no? Quizás muy adentro nuestro creemos que si algo ocurre, y porque yo, o sea, quizás no lo decimos, pero adentro nuestro es bueno. Pero él quería dejar claro, bien claro quería dejar esto. Dice, o sea, me encanta esta parte porque decía, ¿por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro? Y dice esto, o por nuestra devoción a Dios, ¿no? Porque puede ser que uno diga, no, no es por mi poder, porque por mi poder yo no puedo sanar a nadie, pero puedo creer que porque soy un buen hijo de Dios, ¿no? O porque, bueno, yo tengo algo especial, ¿no? Esta persona se sana, pero se sana solo por el poder de Jesucristo, por la fe en Él. Solo la gloria es para el Señor, como cantábamos hoy. No a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús. Y así mataron ustedes al que nos lleva la vida. Estoy en Hechos 3, 15. Pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Él vuelve a decir, porque claro, yo pienso, ellos vivieron con Jesús. Ellos vivieron con Jesús. Ellos lo vieron ir a la cruz. Ellos vieron que Él murió, que Él derramó su sangre, que Él sufrió muchísimo, porque el Señor padeció mucho por nosotros. Que se murió, pero que al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos,
que el Señor le había dejado instrucciones, ¿no? Y sabían que el Señor estaba vivo y que el Señor quería seguir salvando, que el Señor quería seguir bendiciendo. Entonces lo vuelve a decir, ¿no? Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que le ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Es la fe en Jesús la que te sana. Es la fe en Jesús la que te salva. Es la fe en Jesús. ¿Dónde está tu fe? En el Señor. Ahí tiene que estar nuestra fe. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Y Él deja bien claro esto que pasó. Ahora dice Hechos 4. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente, ¿no? Seguían hablándole. Cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos, estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ellos estaban hablando del Señor. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5.000. Entonces, a raíz de esto, ¿qué pasa? Ellos le siguen hablando a la gente del Señor. Se enteran los sacerdotes, las autoridades judías, que no estaban de acuerdo con que ellos enseñen del Señor. Estaban enojados, dice, y los arrestan. Y dice que como era tarde los meten en la cárcel. Pero antes de eso, o sea, yo me imagino que ellos, bueno, vamos a la cárcel, lo llevan. Pero acá aclara que estas personas que habían escuchado creyeron. Y que llegaron a un número de 5.000, solamente hombres, 5.000. Escuchando el mensaje, creyeron. Y así es como crece el número de creyentes. Y yo pensaba, a raíz de, o sea, ¿dónde se origina todo esto? En eso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Porque por ese milagro que el Señor hace, por eso que ocurre con esta persona, es que Pedro y Juan pueden seguir hablándole del Señor. A partir de ese hecho, ellos siguen predicando al Señor. ¿Y qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido? Estas 5.000 personas no se hubieran entregado al Señor, ¿no? Solo por esa palabra de Pedro, ¿no? Por ese milagro del Señor, porque se dejó usar por Dios, porque escuchó al Espíritu Santo y hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. No solo fue de bendición para este hombre, ¿no? Sino que a raíz de ese hecho se pudo testificar a muchos que estaban viendo eso y a raíz de eso ellos hablan del Señor. Y aunque vienen a encarcelarlos, sabemos que por eso creyeron un montón. ¿Y cómo crecía el número de creyentes? Acá dice, escuchando el mensaje creyeron. Entonces, ¿qué hay que hablar? El mensaje, ¿no? Porque es la manera en la que podemos creer. ¿Alguien te habló a vos? Siempre decimos lo mismo, pero a mí alguien me habló del Señor. Alguien, ¿no? Y si esa persona no me hubiera hablado, no sé si yo hubiera conocido al Señor. ¿Hablamos del Señor?
porque por escuchar el mensaje es que muchos van a creer. Pero hay algo ahí, hay algo en este hablar, ¿no? Entonces, seguimos leyendo Hechos 4 y ¿qué pasa? Les preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Dice, en Hechos 4, versículo 7. Le preguntan estas autoridades, ¿no? Imagínense, no eran personas que no te generen como cierto temor o cierto respeto, eran las autoridades, ¿no? Tenían poder para meterte en la cárcel o para hacerte otras cosas. Bueno, ellos le dicen, dice que los ponen en medio, ¿no? De ellos y le dicen, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? ¿Qué pregunta? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes, para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. O sea, les dijo claramente en nombre de quién hacían eso, y también les recordó quién era Jesús y lo que ellos habían hecho con Jesús, ¿no? Y dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Y esto es muy importante, porque hoy en día uno cree que llega a Dios por otros caminos, pero la palabra de Dios nos enseña y recibimos esa enseñanza y es luz y es la verdad, que solo a través de Cristo llegamos al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y acá dicen, ningún otro hay salvación. O sea, no busquemos en otro lado. Porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Qué hermoso, pensaba yo, qué hermoso que me puedan identificar como un discípulo de Jesús, no porque tengo los títulos y porque estudié mucho, que está bien, lo dejamos claro, está bien si que Dios te preparas, podés estudiar carreras profesionales, Dios te va a poner en lugares estratégicos. Creemos eso también, ¿no? Que uno a través de profesiones va a estar en algunos lugares donde otros no vamos a poder estar si no tenemos esa profesión. Pero qué tremendo que te reconozcan con que vos estás con Jesús. No por tu cultura humana, no por tu capacidad, por tu intelecto, sino, acá dice, por la valentía con la que ellos hablaban, porque imagínense que ellos podrían haber dicho lo mismo, pero timoratos, ¿no? Como, bueno, sí, en realidad es en el nombre de Jesús, ¿no? Como a veces hablamos nosotros, a veces hablamos así, no somos tan valientes, no soy, voy a hablar por mí. Realmente, hermanos, estoy orando mucho por eso, porque considero que me falta valentía. Esta valentía. Sabe el Señor que le estoy pidiendo esa valentía para este tiempo de la historia. Tenemos que ser muy valientes, que el Señor nos dé valentía para hablar de Él sin temor, con fe. Porque digo, si yo creo, si yo sé que no hay nadie más fuera del Señor,
que me salva o que salva a la otra persona, si yo sé que hay un cielo y que hay un infierno, si yo sé que solo van a ir al cielo los que confiesan el nombre del Señor y le entregan su corazón, si yo sé que Dios tiene una vida maravillosa para sus hijos, deseo que los otros conozcan al Señor, y entonces ¿por qué a veces me callo o me acomodo y no soy tan valiente y tan determinante, ¿no? Creo que es algo que el Señor me viene hablando en este tiempo, y creo que es un tiempo de la historia, de la humanidad, los últimos tiempos, porque leíamos al principio que el Señor Jesús ascendió al cielo y así va a volver a buscarnos. Eso también dice la palabra. Quizás muchos no lo saben, pero el Señor va a venir y nos tenemos que preparar. Y en el mientras tanto, la iglesia tiene que dar el mensaje de salvación. ¿Y cómo lo vamos a dar? ¿Con el poder del Espíritu Santo? Sí, con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos llene de su Espíritu Santo cada día y nos dé ese poder. Pero qué hermoso cuando ellos reconocen que estas personas realmente eran pescadores, no tenían mucha cultura, no eran intelectuales, ¿no? Pero tenían la sabiduría y la valentía del Espíritu Santo, y los reconocían que habían estado con Jesús. Yo deseo eso, ¿no? No tanto codearme con celebridades, por así decirlo. Yo con qué celebridad me voy a codear. Pero a veces pensamos, ¿no? O sea, uy, mira aquel, ¿no? Como, qué personas importantes, ¿no? Pero todos somos importantes para el Señor. Y lo bueno es codearnos con el Señor, llenarnos del Señor, unirnos al Señor. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, ¿qué hacen estas autoridades? Se preguntan esto: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar, porque claro, estaba el hombre ahí, ¿no? Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben de qué espíritu viene el no hablen de Jesús? No viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. El que no quiere que yo hable de Jesús es el diablo. Porque si yo hablo de Jesús, la persona escucha el mensaje, Dios la alumbra, le da fe y puede creer y salvarse. Y crece el pueblo de Dios, porque todos van a adorar y van a reconocer al Señor. De ese espíritu viene el no hablen del Señor. Y yo, la otra vez, hablando con dos hermanos, pensaba esto: qué fácil para el diablo, ¿no? O sea, qué fácil, porque es lo que nos pasa a veces. ¿No te pasa que, capaz que, sé que hay hermanos que no les cuesta, pero también a veces nos cuesta, según a quién, según en qué situación? Está bien que muchas veces vamos a predicar sin hablar, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, ¿no? Que otros van a decir: che, hay algo distinto en vos, que es, y bueno, y ahí podemos hablar. Eso es verdad, pero también es verdad que hay que soltar el nombre de Jesús. Hay que declararlo delante de los hombres, ¿no? Hay que hablar del Señor. Y entonces el que no quiere que hablemos,
todo esto lo vengo analizando muy seriamente, ¿no? En mi vida, es el diablo que me pone esa incomodidad, o qué van a pensar de mí, o ellos piensan esto de vos, y ahora si vos decís o vos hablas de esto, ¿no? Cosas muy sutiles, pero nos tenemos que llenar del Espíritu Santo y tenemos que ser valientes y hablar del Señor para que muchos escuchen el mensaje y crean. ¿Qué les parece? Entonces ellos, claro, les dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes, ¿no? Pero también decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros tendríamos que llegar a decir lo mismo, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado y escuchamos palabras del Señor, pero también vemos sobrar en nosotros, sobrar en otros. Sabemos que el Señor está vivo, sabemos que las vidas cambian, que una persona es nueva por el poder de Dios, ¿no? Que te cambia la mente, que te cambia el corazón, hasta el cuerpo, ¿no? Como hablábamos hoy, cuando uno tiene una dependencia, una adicción, que necesitas que Dios corte algo en tu cuerpo, el Señor lo hace, ¿no? Vida nueva, nuevo nacimiento. Ese es el gran milagro del Señor Jesús, la vida nueva, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, que eso es lo más importante, es la vida eterna, que Dios me perdone mis pecados, que no le tenga miedo a la muerte, porque hay una vida eterna, no me voy a morir, voy a vivir eternamente si creo en el Señor, solo que voy a pasar de acá para allá, digamos, ¿no? Para adorar, para estar con el Señor, como para lo que Él me creó en realidad, ¿no? Para eso. Entonces, es tiempo de ser valientes y de hablar del Señor. Dice que, bueno, después de decirle todo esto, los amenazan igual, aunque ellos le dijeron, no podemos no obedecer al Señor. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. Y dice que el hombre, acá dice que fue sanado, tenía más de 40 años. Y miren lo que hacen Pedro y Juan, y ya voy terminando. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, porque habían estado presos, ¿se acuerdan? Por hablar del Señor, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios diciendo, y yo sé que hay muchos que conocen esta palabra, pero si alguien vienen mis hermanos y me dicen, nos apresaron, nos amenazaron, estamos ahí en la mira de ellos, no podemos hablar del Señor y vienen a compartirnos esta carga, creo que yo oraría, Señor, guardalos, protegelos, hacelos invisibles frente a estas autoridades, ¿no? Pero ellos, ¿qué oraron? Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. O sea, están diciendo la palabra y están también relatando algo que había ocurrido, ¿no? Todos se oponían a Jesús, al Señor Jesús, ¿no? De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. O sea, todo eso, aún eso, era la voluntad de Dios. Sabíamos por los profetas, ¿no? Que el Mesías iba a padecer, que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar y que iba a estar reinando en los cielos. Pero ellos que estaban en esta situación, dice, ahora, Señor,
Fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo, y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús.